estudiantes. Como siempre es un verdadero placer y un gusto compartir con ustedes dentro de lo correspondiente en la asignatura de comunicación oral y escrita. Vamos a continuar con la revisión de la materia respectiva establecida para esta semana. Sin más, augurándoles un excelente día, vamos a iniciar con la clase. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? A ver, Natalie Quille. A ver, lingüística del texto. Con el nombre de lingüística textual se hace referencia a una disciplina cuyo objetivo de estudio es el texto, entendido como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido, que posee una serie de propiedades. Sigo. Sí, por favor, continúa nomás. Concebida como ciencia interdisciplinaria, la lingüística textual emerge a fines de los años 60 en el siglo XX en las universidades de Europa Central, entre las que cabe destacar la Universidad de Constanza, Alemania. Se presenta como una lingüística cuyo objetivo es dar cuenta de la cohesión y coherencia de un texto, traspasando los límites de la oración. Continúa nomás, por favor. De Bandish, 1979, llamó la atención sobre el hecho de que la denominación de lingüística del texto no se refiere a una única disciplina, sino que este término se utiliza para etiquetar cualquier estudio que tenga como objeto del texto. En este sentido, la retórica es la forma más antigua de interés por el estudio del texto. Asimismo, los textos han sido durante mucho tiempo objeto de investigación de los estudios literarios, en los que la lingüística textual tiene un precursor importante por cuanto recupera esta tradición filológica y retórica. Por otro lado, aunque en un principio se interesó por las producciones escritas, sus intereses tienden a converger con la disciplina denominada análisis del curso, orientada en sus orígenes a las producciones orales. Perfecto. Muchas gracias, Natalie. Miren, como ya podemos observar dentro de la lingüística del texto, es una disciplina cuyo objeto o cuyo propósito es estudiar el texto, ¿sí? Entonces, como ustedes ya pueden percatarse, nosotros cuando hablamos de lingüística vamos a hablar sobre cualquier tipo de estudio que tenga como objeto el texto, ¿sí? Dentro del mismo, nosotros vamos a analizar ya de forma más profunda, más puntual, algunas estructuras dentro del mismo que han ido, de hecho, desarrollándose a través del tiempo también, ¿sí? Esta interdisciplina aparece a los finales de los años 60, ¿sí? En Europa Central. Dentro de estas, puntualmente de gran relevancia, la Universidad de Constanza en Alemania. ¿Sí? Que aquí ya nos determina que va a estudiarse el texto de forma más profunda, ¿sí? No simplemente las oraciones, sino decir ya toda la estructura y el contenido de un texto en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy escribiendo un texto dentro de lo que establece la lingüística, nosotros vamos a tener el primer párrafo, ¿sí? Van a tener el primer párrafo que va a tener relación con el segundo y el tercer párrafo, ¿sí? Para seguir desarrollando el tema.
Ya no simplemente vamos a revisar una oración, sino vamos a ver la cohesión y coherencia de un texto. ¿Qué es la cohesión para ustedes? ¿Qué será la cohesión? Que vaya de acuerdo a lo que estamos hablando. Ya, ¿no es cierto? Que tenga relación, un hilaje, lo que estamos nosotros escribiendo. Y coherencia de un texto. ¿Qué será la coherencia de un texto? Que tenga sentido. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí en este tema particular de la lingüística, nosotros ya podemos percatarnos de manera más profunda que estos textos han sido, bueno, la lingüística del texto, perdón, ha sido mucho más amplia de lo que fue en sus inicios, ¿no? Porque ya empiezan a determinar, como lo pueden constatar en la lámina, como cualquier tipo de estudio que tenga objeto en relación al texto, ¿sí? Es decir, en este sentido, todo lo que venga que tenga relación con el texto va a ser considerado dentro de la lingüística, ¿sí? Entonces, resulta importante que nosotros tengamos esta percepción de lingüística más profunda, más amplia, conforme han venido a través del tiempo, como lo hemos visto, desarrollándose por diferentes profesionales y científicos en el área, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esta recuperación de tradición filológica? La filología estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evaluación de una lengua y su desarrollo histórico y literario, ¿sí? Así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. Entonces, por este sentido, en lo correspondiente a la filología, ya tienen ustedes esta conexión más amplia y profunda de lo que tienen que ver en este estudio de la lingüística, que tiene parámetros ya más estructurados, más completos, más profundos y que nos permiten a nosotros también realizar un estudio mucho más especializado a lo que tiene que ver el texto, ¿sí? Entonces ya vamos nosotros revisando cómo va surgiendo este tipo de análisis más científico de la lingüística del texto, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer hasta el texto narrativo? A ver, Daya, por favor. Tipologías textuales según la forma del discurso. Narrativo. El texto narrativo se expresa por medio de acciones o hechos, reales o imaginarios, que acompañan el transcurso de una historia que se presenta en un tiempo y en un espacio determinado. Los autores de los acontecimientos son los personajes, ya sean estos principales o secundarios. Los hechos se alteran entre los principales y secundarios, pudiendo darles a la historia varios giros según la intención del autor. Ejemplo, Juan se puso la camiseta de su equipo, salió dando saltos muy altos, tomó el bus hacia el centro de prácticas y se sentó a escuchar música mientras llegaba. Ya en la práctica salió muy entusiasta y justo cuando estaba a punto de meter gol le hicieron una falta y terminó metiendo el gol de penal. Perfecto, muchas gracias, Day. Miren, aquí tenemos nosotros tipologías del texto, ¿sí? Porque si vamos a hablar de textos, nosotros vamos a percatarnos de manera más profunda sobre incluso los tipos de textos que, como vamos a ir viendo y como vamos a seguir desarrollando, tienen estructuras y características peculiares que los diferencian entre sí. Dentro del texto narrativo ya podemos observar que nos narran hechos y acciones, ¿sí? Nos narran hechos y acciones. Entonces, en este sentido,
pueden ustedes ya ir percatándose que vamos a tener personajes principales y secundarios. Prácticamente aquí, para que tengan conocimiento de ello, los personajes secundarios son simplemente los que acompañan a los personajes principales dentro del desarrollo de la historia, ¿sí? Tenemos un claro ejemplo aquí, ¿no es cierto? Tengo una pregunta. A ver, Steffi, ¿qué hiciste hoy desde el momento en que te levantaste? Yo Ujú. abrí los ojos, Ya. abrí los ojos, me paré, fui al baño, me cambié de ropa, fui a hacer el desayuno, vesté a mi hija y después entré a la clase. Ya, perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué acabas de hacer este momento? Narré lo que hice en la mañana. Sí, ¿no es cierto? Narraste las acciones y los hechos que desarrollaste el día de hoy. Miren, hoy ya tenemos un claro ejemplo de texto narrativo. Sí, perfecto. Vamos con el texto descriptivo. ¿Quién me ayuda leyendo el texto descriptivo? A ver, ¿quién me ayuda leyendo el texto descriptivo? A ver, Steffi, por favor. Descriptivo. La descripción es el motor en este tipo de textos. Nos fundamentamos en las características de un hecho, persona o cualquier cosa que pueda ser conceptualizada. ¿De quién o de qué se trata en el texto de una manera detallada? Hay que recalcar que no hay acciones en esta tipología, solo un relato en función de las variables y características para poder conceptualizar lo que se describe, ya sea esto ficticio o real. Ejemplo, una llave es un objeto pequeño, metálico, con dientes que sirven como clave en uno de los extremos y se emplea para abrir cerraduras de todo tipo. Las hay cuadradas, redondas, romboides, entre otras formas. Gracias, Steffi. Factor elemental dentro de esta tipología textual. ¿Cuál será el punto relevante dentro de esta tipología? Ahí lo dice. Describir las cualidades. Exactamente, Liz. Muy bien, Liz. Miren, dentro de estos textos descriptivos nos van a describir objetos, nos van a describir personajes, nos van a describir e incluso personas, ¿no? ¿Sí? Miren, ¿quién me describe a mí? Ya, ¿cómo me ven? A ver. Ya se ríe nomás la Alicia. A ver, ¿quién me describe a mí? Ya saben, no tengan vergüenza, no deben tener vergüenza. Que es alto, delgado, Ya. que tiene bigote y usa gorra. Ya, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo? Están escribiendo ciertas características mías, ¿verdad? Entonces, miren, ahí estamos hablando de un texto descriptivo. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es esto? Un celular, Ya, perfecto. ¿Qué número es el teléfono, Steffi? forro, cámara, Ya. pantalla. ¿Sí? Ya, Por la eso es. lógica debe tener aplicaciones. Ya. Sí, Un ¿no es cierto? estuche. Perfecto. Entonces, miren, ya estamos determinando el contenido de un texto descriptivo. Su posición, su factor más elemental e importante es describir. ¿Sí? Podemos describir personas, podemos describir personajes de libros, porque si muchos de ustedes han leído un libro, se habrán percatado que muchas veces tiene la descripción de dichos personajes. ¿Sí?
Yo qué sé, me invento ahorita, ¿no? Shrek es alto, gordo, de color verde, ¿sí? Entonces, miren, uno mismo ya puede ir describiendo tanto a personas como a personajes reales o ficticios, o a objetos físicos, ¿no? Materiales. Entonces, ese es el texto descriptivo. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, ¿quién me ayuda leyendo el texto expositivo? A ver, Marilyn, por favor. Ya, expositivo. El texto expositivo tiene como finalidad la de poner en conocimiento de un grupo de personas alguna información o difundir algún conocimiento. No presenta punto de vista, sino solo los datos que se quieren transmitir dentro de la mera exposición. Presenta además una serie de aclaraciones y puntualizaciones para llegar a las conclusiones o resultados de una manera precisa. Algunas exposiciones se hacen también con la finalidad de convencer al interlocutor. En ellas se deben añadir argumentos para validar nuestra investigación y para llamar la atención del lector, plasmar nuestra postura en relación a determinado tema como el texto antes leído. Darse la buena vida de Fernando Sabater. Ya, perfecto. Perfecto. Miren, entonces ya tenemos aquí el texto expositivo. ¿En qué concierne el texto expositivo? En exponer, ¿sí? En transmitir ideas, en transmitir información o algún tipo de conocimiento, ¿sí? Aquí no vamos nosotros a emitir puntos de vista en particular. Lo que vamos a hacer es transmitir esta información. Vamos a transmitir estos conocimientos, ¿sí? Es decir, que nosotros simplemente vamos a poner en conocimiento de más personas sobre estas conceptualizaciones, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿quién me da un ejemplo de texto expositivo? A ver. A ver. ¿Quién me da un ejemplo de texto expositivo? A ver, Marilyn. Un texto expositivo puede ser cuando las conferencias van a exponer un tema. Ya, podría ser, ¿no? Miren, aquí, Daya, dime. Puede ser un ensayo también. Ya. Pero verás, aquí hay una cuestión. Debemos puntualizar algo. Aquí tenemos el texto expositivo. El texto expositivo simplemente refiere a transmitir estos conocimientos o información. Sí, en este punto en particular nosotros no vamos a emitir un criterio muy personal, ¿sí? Porque tenemos otra tipología de texto en la cual sí vamos a hacerlo, ¿sí? Aquí nosotros lo que vamos a hacer de forma más general es transmitir datos, ¿sí? Es transmitir datos, transmitir información ya determinada con anterioridad, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda leyendo el texto expositivo argumentativo? A ver. ¿Quién me ayuda leyendo el expositivo argumentativo?
Mariana, por favor. ¿Sí me escucha? Sí. En estos textos, el emisor tiene que exponer varios temas y tomar postura, a favor o en contra, con diferencia a ellos. Debe explicar sus puntos de vista de manera estratégica para que él o los receptores terminen convencidos de lo que dice el emisor es verídico y fiable. Ejemplo. Tesis. Debe prohibirse la publicidad de bebidas alcohólicas en la televisión. Varios y corroborados estudios existentes dentro de la psicología de los adolescentes demuestran que ellos pasan una gran parte del tiempo a diario observando la televisión y a esta edad. Los y las jóvenes son especialmente sensibles a los valores expuestos en este tipo de propagandas. Así, la amistad, el amor, la aceptación son prioridades dentro de su vida y las ven idealizadas y vinculadas con el consumo de este tipo de sustancias. Por tanto, la publicidad de bebidas alcohólicas debería ser prohibida. Perfecto, muchas gracias. Miren, ¿cuál es la diferencia puntual dentro del texto expositivo y del texto expositivo argumentativo? ¿Cuál encuentran que es la diferencia? La persona ya da prácticamente su opinión al respecto, o pone su postura, como decir. Exactamente, ¿no es cierto? Si se percataron de eso. Si bien es cierto, dentro del texto expositivo, nosotros simplemente estamos transmitiendo esta información, este conocimiento. Dentro de lo concerniente al texto expositivo argumentativo, nosotros ya estamos tomando una postura a favor o en contra de un tema en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del texto expositivo argumentativo nosotros ya tenemos la necesidad de convencer al público, convencer a los receptores, ¿sí? Obviamente, justo aquí, como podemos observar, nos habla de una tesis, ¿no? De un análisis profundo realizado por una persona acerca de un tema en particular, que ya toma una postura respectiva acerca de este tema en particular, ¿no? Que no deberían permitirse este tipo de publicidades por estas razones, por estas y por estas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya estamos argumentando, ¿sí? Ya estamos dando nuestro punto de vista. Y con ello nosotros mismos ya estamos tomando un lado, ¿sí? A favor o en contra. Y con la finalidad de convencer al público al que va dirigido, ¿sí? Entonces aquí está la gran diferencia entre el expositivo y el expositivo argumentativo. ¿Quién me ayuda leyendo el diálogo? A ver, por favor, Samira. El diálogo es una herramienta dentro del texto que se emplea para presentar una conversación, una obra de teatro, una entrevista, entre otras. El diálogo es importante por el cual nos muestra quién dice qué cosa y en qué momento. Ejemplo, periodista. El campeonato nacional está por comenzar y nos disponemos a escuchar a Pedro Arieta, director técnico del MLE. Los Leones Colorados no podrán vencernos. Traemos a nuestros mejores jugadores y sobre todo Godoy se encuentra en su mejor momento. Gracias, amiguito. Pregunta, un ejemplo práctico del texto de diálogo, que es súper facilito de identificar, creo, porque no necesitamos mayor explicación. ¿Cuál será un ejemplo? Cuando se conversa con alguien. Lo que ahorita estamos haciendo. Ya, pero bueno, estamos hablando de textos, ¿verdad? Ah, sí. El WhatsApp. Perdón. Por el WhatsApp. Ya, podría ser, ¿no es cierto? Buen ejemplo. ¿Verdad? Miren, no sé si ustedes ven revistas todavía. Bueno, en mi época, cuando yo era medio
medio hombrito, puberto, todavía ahí habían unas revistas que creo que era la generación 21 y así que entrevistaban a las bandas, a los artistas y eso. Ahí por lo general ponían quién decía qué, ¿no es cierto? Y de manera muy puntual escribían lo que mencionaban los entrevistados. ¿Sí? Ese es un diálogo. O de igual manera, ¿alguno de ustedes está en una obra de teatro tal vez? Ah, me imagino que sí. ¿Han estado en alguna obra de teatro? Sí. Sí. Ya. A ver, Liz, ¿y qué te mandaban? ¿Qué te tocaba decir a ti? O sea, nos mandaban a aprendernos un diálogo. Y ahí, ¿qué decía en ese diálogo? ¿Qué tenías ahí? Como por ejemplo de un cuento. Ya. ¿Y qué tenías ahí? Tus líneas, ¿verdad? Claro. Yo qué sé, pongamos ejemplos, ¿no? Caperucita Roja, sí, que diga, lobo feroz, no me comas, pongámoslo así, ya. Y abajo, lobo, sí, ¿qué va a decir? Te comeré, Caperucita Roja. Sí, ¿qué es eso? Y es un diálogo, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos ya esos ejemplos prácticos de este tipo de texto, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda leyendo el instructivo? A ver, Andy. Instructivo. El instructivo es un tipo de texto que se usa para que un grupo de personas siga una reglamentación impuesta con antelación sobre el determinado ámbito. No implica jerarquización. Es lineal y su organización es de carácter temporal. Perfecto, gracias. Ejemplo de instructivo, texto instructivo. A ver, Una receta de cocina, tal vez. perfecto, Jenny. Sí, gracias. Creo que todos tenemos uno de estos, ¿no? ¿Qué les viene cuando compran un celular? Manual. El instructivo. ¿No es cierto? Que ahí les dice clarito, yo qué sé, mantenga apretado el botón derecho del celular, ¿sí? Por 3 segundos, conéctese a una red Wi-Fi, yo qué sé, configure, realice su configuración personal, ¿no es cierto? Esos son textos instructivos, ¿sí? Es lo mismo que ustedes como cuando compran una tele, ahí les viene el texto, ¿no? Yo qué sé, conecte el cable de potencia a un enchufe, mantenga presionado el botón por 5 segundos, yo qué sé, ¿no? Entonces esos son textos instructivos, ¿sí? No hay que profundizar tanto ahí. Vamos, ahí sí que me ayuda leyendo los textos según el ámbito de uso. A ver. Mayra Gualongo, que está tan desesperada por intervenir, Dios mío. Según el ámbito de uso, periodistas, una entrevista, una noticia, un artículo social o ideológico, todas estas modalidades tiene dentro de sí el texto periodístico, se refiere a una información corroborada que es de interés público. Ya, gracias. Miren, dentro de estos textos periodísticos no debemos ahondar más, ¿sí? Ustedes cuando escuchen texto periodístico, estos siempre tienen que fundarse en datos o información verificada, corroborada, ¿sí? Obviamente realizada por personas profesionales, porque aquí también nosotros, incluso en Ecuador, es bastante triste el periodismo que vemos a diario, ¿no?
pero en la definición así de textos periodísticos es información corroborada que es de interés público, yo que sé, temas políticos, temas económicos y que hayan sido debidamente investigados, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el segundo de humanísticos? A ver. A ver, Denis. Humanísticos. Los textos humanísticos hacen referencia a tópicos vinculados con la sociedad desde una perspectiva de humanidad. Temas culturales y sociales son tratados aquí. Perfecto. ¿Quién me da un ejemplo de un texto humanístico? Al menos ya que estamos llegando a algunas festividades. ¿Cuál será un texto humanístico? ¿Qué contenido tendrá un texto humanístico? Las fiestas de fin de año, monigotes, qué nomás van a hacer, dónde van a ser quemados y esas cosas. Sí, puede ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos está hablando de tradiciones, nos está hablando de cultura. Y de hecho, en particular, me refería a lo que ya se viene y que la universidad, según lo que nos manifestaron, va a desarrollarse de manera súper activa. Va a ser en el carnaval. Porque eso sí, prácticamente este va a ser el primer carnaval desde la pandemia que va a ser el carnaval completo. Entonces, imagínense un texto que hable sobre las tradiciones de Guaranda, sobre la comida, la vestimenta, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Quién me va leyendo? Andy, por favor. Científicos. Los textos científicos hacen referencia, como su nombre lo dice, a investigaciones de las ciencias y son utilizados para difundir el conocimiento de la ciencia y tecnología. Prima es en ellos la objetividad. Perfecto. ¿Qué entienden ustedes por objetividad? ¿Qué es la objetividad para ustedes? Que hablan de un tema específico y solo de ese tema se desarrolla el contexto. Ya. Más Se o habla menos. de un objeto. ¿Cualidad de objetivo? Verán, cuando hablamos de objetividad estamos hablando de temas verídicos, reales, comprobables, ¿sí? Que han sido debidamente investigados y que a través de experimentación se ha llegado a obtener cualquier tipo de respuesta. Eso es hablar como objetividad, es haber desarrollado ya una investigación y haber obtenido datos específicos, reales, verídicos, concretos, ¿sí? Entonces ustedes ya conocen que estos textos científicos siempre van a contener este tipo de información. Por aquí un ejemplo, las tesis. Cuando ustedes vayan a graduarse, les van a mandar a hacer un trabajo investigativo. Ese es un texto científico, ¿sí? Y obviamente contiene características mucho más especiales, ¿ya? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver. Diana, por favor. Jurídicos. Los jurídicos son textos que hacen referencia a la legislación. Dentro de esta variedad se encuentran los artículos, las normativas, leyes y excepciones. Aquellas que nos permiten vivir en pacífica convivencia. Las leyes nos pueden reformular o hacer aclaratorias dependiendo de lo que buscamos y sirven para tener una ecuanimidad legítima dentro de nuestras leyes jurídicas y administrativas. Perfecto. ¿Un ejemplo de un texto jurídico? La COI. ¿La qué? El Código Penal, dice. Código Orgánico Integral Ah, el Código Orgánico Integral Integral Penal. Ah, ya. El COIP. Ahí sí, ya. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Y un texto que es de conocimiento mucho más general para incluso las personas que no se desarrollan en el ámbito legal. La Constitución, ¿sí? La Constitución que es la normativa, la carta magna del país en donde establecen nuestros derechos, nuestras garantías, ¿sí? Internas dentro de nuestra circunscripción territorial, ¿sí? Esos son textos jurídicos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver.
Yo le hice. A ver, por favor. Desde literarios. Sí, literarios nomás. Literarios. Los textos literarios son de origen puramente estético para el goce y disfrute del lector. Podemos estar hablando de las novelas, cuentos, poemas, entre una infinidad de escritos de tipo artístico. Sirve para resaltar la belleza de cualquier cosa en cualquier forma y estado. Perfecto, gracias. Miren, aquí hay... ¿Quién ha leído un libro literario? ¿Quién ha leído, yo que sé, un libro de cuentos, un libro de poemas? Creo que todos lo han de haber leído, ¿no? Sí se han percatado que los libros literarios tienen una estructura específica en particular, ¿sí? Estos textos literarios están más adornados, son más bonitos, son más desarrollados con esta perspectiva de hacerlos más hermosos dentro de su contenido. Sí, resaltan la belleza, como lo dice aquí en la lámina. ¿Sí? ¿Y qué me ayuda leyendo los textos de la vida cotidiana? A ver, Isaac, que no me ayudó. De la vida cotidiana. Son los textos que compartimos con familia, amigos, allegados, entre otros. Son las cartas que mandamos a algún pariente que se encuentra en el extranjero o lo que decimos en el parque. Es toda expresión comunicativa que nos sirve para intercambiar información dentro del mundo cotidiano. Perfecto, gracias. Miren, ahora mucho más práctico incluso, hasta por la tecnología, el WhatsApp, ¿sí? El mismo WhatsApp hace que nosotros, dependiendo obviamente de a quién va dirigido el mensaje, nos expresemos de una manera mucho más simple, más sencilla y de fácil comprensión, ¿no es cierto? Incluso teniendo un contenido bastante más, incluso a veces hasta vulgar, ¿sí? Simple, muy sencillo. Y es el que nos permite a nosotros intercambiar ideas con el mundo, ¿no? Miren, dentro de las conclusiones, a modo de cierre, la comunicación es el medio indispensable para que exista una socialización adecuada entre el entorno en el que nos desarrollamos. ¿Sí? Ya lo hemos visto y hemos visto por qué. La lingüística del texto es una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto entendido como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido, que posee una serie de propiedades. ¿Sí? Es necesario conocer la tipología del texto para determinar la intención comunicativa correspondiente para transmitir nuestras ideas. Y debemos distinguir las tipologías del texto según el ámbito y según la forma del discurso, ya que cada uno de ellos tiene características específicas. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? No, no, abogado. Todo claro. Todo comprendido. Ay, sí, excelente entonces. Sin más, muchachos, esta ha sido la materia correspondiente a esta semana. Como siempre, ha sido un verdadero honor.